Muy buenas tardes, agradezco a la organización por la invitación y pues vengo a compartir con ustedes un artículo académico que hice sobre el modelo de regulador convergente atendiendo la necesidad que se presentó en Colombia en el 2014, producto de las recomendaciones que hizo la OCDE en nuestro proceso de ingreso a la organización para el sector de las telecomunicaciones, y una de las grandes recomendaciones que se hizo fue la creación de un modelo de regulador convergente para el sector de las telecomunicaciones. Los temas a tratar los he dividido en la ubicación del tema, los modelos de reguladores convergentes que seleccioné, las características y funciones que debe tener este organismo convergente y una cápita de conclusiones. La ubicación del tema está derivada fundamentalmente del fenómeno de la convergencia, como ayer el doctor González lo anunció en su presentación, donde se han visto tres estados en modelos de convergencia, donde vamos a encontrar un modelo de convergencia tecnológica, un modelo de convergencia empresarial y un modelo de convergencia regulatorio como la última etapa del proceso de la convergencia. La convergencia tecnológica lo que nos implica es que debido al desarrollo de las infraestructuras, pues las empresas se vio la necesidad o abocadas de prestar servicios por un solo sistema de fibra. En este ámbito, pues obviamente las redes como tal, las redes que tenemos previstos anteriormente, pues lo que hacen es converger en la prestación de diferentes servicios a través de una misma red. En una etapa posterior, pues viene la convergencia empresarial, donde pues obviamente las empresas ya empiezan a articular sus modelos de negocios a este fenómeno. Y por último, en una escala dentro de este sistema, vamos a encontrar la convergencia regulatoria que se da dentro de dos aristas. Una, convergencia institucional, donde lo que se busca fundamentalmente es que los organismos que confluyen o que regulan el sector de las telecomunicaciones se aglutinen o agrupen en un solo organismo, y una convergencia normativa, pues obviamente la adecuación del marco vigente a un marco que responda a las necesidades de este fenómeno. En el ámbito de Colombia, bajo su proceso, como ya se los anuncié, de ingreso a la organización, pues una de las grandes recomendaciones es que se alude a una multiplicidad de instituciones en el sector de las telecomunicaciones y particularmente de dos instituciones en el ámbito de las telecomunicaciones. Un regulador sectorial en materia de comunicaciones electrónicas, que se denomina la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y una autoridad dedicada a regular todo lo que son los servicios TIC, y una autoridad dedicada exclusivamente para el sector audiovisual. La recomendación está orientada, pues fundamentalmente es que es necesario agrupar estas dos entidades debido a la duplicidad de conceptos y de actividades que realizan, y que ahí sea necesario que una sola entidad se encargue de gestionar todo el sector TIC y particularmente pues, orientado a garantizar la inversión y el desarrollo de este importante sector para la economía del país. Alude fundamentalmente que es una tendencia que se ha dado internacionalmente, haciendo referencia al modelo del Reino Unido y pues la reciente experiencia que se había dado en el caso mexicano en el 2012, cuando se fusionan todas sus autoridades de regulación en una sola, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El gran interrogante es si es necesario crear un organismo regulador convergente en el sector de las telecomunicaciones, de allí que sea necesario pues mirar la experiencia comparada. Entonces, y está también supeditado a cuál es la política que se quiere tener precisamente o que quiere tener un país en materia de telecomunicaciones. Ese es el otro gran interrogante que se tiene que desarrollar. De acuerdo a la revisión de la experiencia comparada, la selección que yo hice fue de tres grandes países. El modelo más emblemático es el modelo regulador anglosajón. Posteriormente está el modelo mexicano y la reciente reforma que se hizo en el modelo argentino en el 2016, donde pues obviamente debido a la nueva administración lo que se hizo fue pues unificar los dos grandes reguladores en materia de telecomunicaciones y audiovisuales, y que la creación del nuevo organismo regulador que se llama ENACOM. Volviendo a los modelos comparados, la selección viene dada a que en el Reino Unido, debido al proceso que se hace revisión de toda la legislación en materia de telecomunicaciones, se consideró pues que obviamente había un modelo dispar de 5 instituciones regulando el sector de las telecomunicaciones en el Reino Unido.
Hay una autoridad dedicada a la parte de radiodifusión, otra a la parte de televisión, otra parte al sector postal, y de allí que pues obviamente debido a un proceso de consultas que se hace al sector paralelamente al proceso que se está dando en el seno de la Unión Europea, se llega a la conclusión que es necesario la unificación de estos sectores y de allí crear un nuevo organismo regulador que se llama Ofcom. Ese organismo regulador se crea en el 2012, pero paralelamente se consideró bajo ese modelo que les había indicado de la convergencia normativa y institucional de hacer una revisión y una adecuación de la regulación vigente en materia del sector de las telecomunicaciones para crear una ley de carácter convergente teniendo particularidades específicas a cada uno de los sectores que se vayan a regular por parte del nuevo ente regulador. Ofcom es producto de esta fusión, de allí pues obviamente que sea el modelo más emblemático de los reguladores en materia de convergente, debido a que aglutina en su composición pues obviamente a 5 sectores y más de 138 funciones que eran desempeñadas por los 5 reguladores que se extinguen. La particularidad que tiene es que es una entidad pues obviamente que tiene un cuerpo colegiado, tiene un sistema de controles y contrapesos para que obviamente su actividad no sea totalmente discrecional por parte de los comisionados, y la particularidad es que sí ha dinamizado efectivamente el mercado de las telecomunicaciones en el Reino Unido, de allí que muchas de las experiencias regulatorias sean traspoladas para los reguladores sectoriales en el contexto de la Europa continental. El segundo modelo es el modelo mexicano. México también ingresa a la organización para la cooperación del desarrollo económico en el año 96 y empieza un proceso de revisión permanente de la legislación que se había expedido en las diferentes materias. Producto de esas recomendaciones y de su proceso de ingreso, en el año 96 expide por primera vez una Ley General de Telecomunicaciones para México y hace una distribución en el ámbito de competencias y atribuciones en diferentes autoridades del sector, teniendo la creación de un organismo regulatorio que era COFETEL y una subsecretaría encargada de ciertos asuntos administrativos, pero el gran inconveniente es que la finalidad de los reguladores, como lo hemos visto a lo largo de esta mañana y el día anterior, es garantizar la competencia y la debida protección de los derechos de los usuarios. El inconveniente que se dio cuando se inicia una revisión, paralelamente Colombia y México solicitan estos estudios a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico y vienen a determinar pues, que el mercado mexicano tenía una alta concentración y que era necesario que existiera otro mecanismo para garantizar la competencia. Y había un gran problema que era la captura del regulador que se había dado en ese momento al organismo regulador, recordando que COFETEL estuvo unos meses sin una integración correspondiente de sus miembros y por lo tanto un retraso en las decisiones en materia de telecomunicaciones. ¿Qué particularidad tiene el modelo mexicano? Que responde principalmente a una necesidad y un acuerdo político de modificar efectivamente el modelo de la composición que se tenía del mismo, de allí que pues obviamente hay una hoja de ruta que se define por parte del gobierno del presidente Peña Nieto y de allí viene a determinarse la creación de una gran reforma en el ámbito constitucional que lleva a la consideración de un nuevo instituto de carácter legal constitucional denominado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este Instituto Federal está consagrado en el artículo 28 de la Carta Constitucional Mexicana, dándole el mayor grado de autonomía e independencia que se le puede dar a este tipo de autoridades, muy similar a la autonomía que se les da a los bancos centrales. Considera pues obviamente su sistema de designación, un sistema de designación de carácter participativo en el cual se busca pues obviamente la concurrencia de los mejores expertos en la materia y conocedores del tema de telecomunicaciones para que posteriormente, de acuerdo a un proceso de meritocracia, se logre principalmente que las mejores personas o los que tengan los mejores requisitos sean seleccionados por parte del Ejecutivo, sean sometidos a consideración del Legislativo que tomará la decisión en frente a la designación, asumiendo la experiencia que se ha tenido en el derecho europeo y en el derecho norteamericano de tener la concurrencia del Parlamento para la designación de este tipo de miembros y pues obviamente tener unas hojas de ruta muy definidas frente a los resultados que se quieren tener por parte del regulador para este sector en concreto. Es un modelo que efectivamente confluyen, obviamente, la actividad de la regulación de las telecomunicaciones, el sector de la radiodifusión, el sector postal,
Y se ha notado, pues obviamente, que hacer un organismo de carácter técnico, sustrayéndole las competencias de carácter administrativo que tenía la Secretaría de Telecomunicaciones, ha dinamizado efectivamente el sector de las telecomunicaciones y audiovisual en el contexto mexicano. De allí que una de sus grandes medidas haya sido, pues obviamente, la eliminación, pues obviamente, de las prácticas que habían o la concentración que habían en el mercado móvil en telecomunicaciones en el sector mexicano. Se entiende que es un referente para Colombia en el sentido, de que este siguió también un proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que, por lo tanto, puede ser el modelo a seguir que puede tener Colombia en ese proceso de reestructuración que se está dando en el marco institucional para el sector. Por último, tenemos como referente en Latinoamérica el modelo argentino, que producto de la elección del presidente Macri, él hace la necesidad de actualizar la legislación en telecomunicaciones en Argentina, atendiendo que tenía un rezago más o menos de unos 20 años. La consideración de él es que es necesario adecuar la legislación al modelo de convergencia que se está dando en la parte empresarial y tecnológica y que Argentina no está dando respuesta a este fenómeno. Por lo tanto, él hace una unificación o una reestructuración del modelo institucional, fusionando las dos entidades, dando resultado a la Autoridad Nacional de Comunicaciones de creación en el año 2015, pero entra a operar y a ejercer todas las funciones correspondientes en el año 2016. ¿Qué particularidad tiene? Y que efectivamente viene una composición en cuanto a la designación de sus miembros que se hace por parte y de forma exclusiva por el legislativo, promoviendo pues la remoción permanente de sus miembros, lo que no se entiende que es un órgano plenamente competente e independiente, y empieza un proceso de revisión de la legislación atendiendo a revisar la normatividad vigente en el mercado de las telecomunicaciones argentino, eliminando pues aquella legislación pues que no era necesario, que estaba generando barreras para el ingreso de nuevos competidores. En el agosto de este año, el Senado de la República Argentina expidió la nueva ley de las telecomunicaciones, adecuando el modelo a este fenómeno de la competencia con la finalidad de crear la competencia y dinamizar el ingreso de nuevos agentes. De allí, pues obviamente que Telefónica se haya molestado por todas las nuevas modificaciones incorporadas al modelo regulatorio vigente en Argentina. Atendiendo a esto, pues obviamente se tiene que revisar cuáles son ese catálogo de funciones que debe tener un regulador convergente. Principalmente tiene que garantizar una regulación ex ante y una revisión permanente de los mercados, que nos conduce pues obviamente a definir temas relacionados con la infraestructura, garantizar el derecho de los usuarios. La asignación de recursos escasos tales como la numeración es un aspecto fundamental. El elemento fundamental para este desarrollo de las aplicaciones en un entorno de economía digital está relacionado principalmente al uso y el aprovechamiento del espectro. Entonces, es una función que debe ser asignada al regulador. Está todo lo relacionado con las políticas de acceso universal. Se entiende que es una política que generalmente está en cabeza de los ministerios, pero para garantizar el desarrollo de las economías colaborativas y el entorno del ecosistema digital, es necesario pues obviamente tener una política muy clara en materia de banda ancha. De allí pues obviamente que esté relacionado a que haya una disminución de ciertas cargas regulatorias para que los agentes participantes en el sector pues obviamente puedan hacer grandes inversiones y generar o disminuirse la senda de tener una senda digital y que pues, todas las personas de un territorio están totalmente conectadas. Surge también la necesidad que cuando hay una regulación convergente pues, sea necesario contar con un régimen adecuado de protección de los usuarios de TIC. Fundamentalmente nos hemos orientado y Colombia recientemente despidió un régimen de protección de los usuarios orientado a la protección de los usuarios de los servicios tradicionales. Pero el gran reto que tienen los reguladores y más en un entorno convergente es la protección de un régimen de usuarios para un usuario de carácter digital que va más allá de las protecciones tradicionales que se le han dado al usuario. Entonces, de allí, pues obviamente que se tiene que tener mecanismos de protección para que éste pueda presentar
sus peticiones, quejas y reclamos y por lo tanto pueda tener una protección efectiva de sus derechos cuando utilice cualquier tipo de plataforma. Y la finalidad también es que todos los servicios que se presten en condiciones de calidad y pues obviamente es una de las funciones y atribuciones características del regulador. En el ámbito de las conclusiones, Colombia se encuentra recientemente, hace un mes, Colombia presentó, el gobierno presentó una iniciativa de carácter legislativo donde se pretende crear un regulador convergente para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Es un proyecto que ha generado bastantes discusiones en sede académica, principalmente por el modelo de designación de los miembros y la atribución de nuevas competencias en materia de audiovisual al regulador actualmente establecido en Colombia, que es la Comisión de Regulaciones. ¿Por qué se cuestiona tanto su proceso? Porque obviamente es un organismo técnico que, pues, a pesar de que se está buscando la participación de diferentes agentes, pues pierde su naturaleza de carácter técnica y va más allá de buscar el concurso de otros agentes, sino que efectivamente las personas más especializadas hagan parte de este organismo regulador, pues que obviamente tiene una gran incidencia para el desarrollo económico de un país. El regulador debe atender, y en los modelos regulatorios que yo seleccioné para el estudio, están orientados a que primero se hizo una revisión del modelo institucional, una revisión de cómo adecuar ese organismo encargado de la promoción de la competencia en un sector tan dinámico como es el de las telecomunicaciones, para posteriormente iniciar una revisión del marco normativo vigente, que eso concluye fundamentalmente, como lo han hecho los otros países seleccionados en el estudio, de leyes convergentes adecuadas a las necesidades del mercado. Todos los estudios que se hagan tienen que tener unas valoraciones económicas, unos análisis de costo-beneficio sobre cuáles son las ventajas y valoraciones de tener un organismo regulador, pero particularmente bajo el entorno que se tiene y bajo la cercanía que han tenido los dos servicios, es necesario tener un solo organismo orientado a generar una política en materia TIC, atendiendo a que las TIC involucran el sector audiovisual. Es fundamental la revisión de los marcos legislativos vigentes y todos orientados a que ya no estamos hablando de servicios tradicionales, sino servicios que están de carácter transversal con otras actividades económicas que se están desarrollando en el ámbito de la economía digital. Y allí, pues obviamente que es necesario que se dé una adecuación a las necesidades que se estén dando y pues obviamente adecuar la legislación frente a la disminución de cargas regulatorias y pues, que todos los jugadores puedan tener las mismas condiciones para desarrollar sus actividades competitivas en un mercado que ya no es el mercado tradicional, sino un mercado que está bajado frente al desarrollo del Internet. Tiene que garantizar efectivamente la competencia, ese es uno de los criterios que tenemos, una política pública estructurada, una articulación de un diseño a dónde se quiere ir por parte del Estado frente a lo que se entiende frente al desarrollo de las tecnologías de la información. De allí pues que obviamente todos los países hayan empezado a la revisión de sus hojas de ruta de lo que se entiende por economía digital y cuál es el acceso de nuevos agentes al mercado, que es uno de los grandes interrogantes, pero más allá del diseño de hojas de ruta, la gran preocupación que se tiene que dar para un regulador convergente es que se garantice grandes inversiones para fomentar el despliegue de infraestructura y que toda la población pueda estar conectada y de ahí disminuir los problemas de acceso a este tipo de servicios. Es uno de los grandes problemas porque se entiende que los que hacen las grandes inversiones son los operadores establecidos, no los nuevos agentes que están entrando en el mercado, y allí que pues todos estos servicios se soporten en servicios de Internet. Y por último, una de las necesidades, independientemente del modelo que se acoja, principalmente que yo abogo a que se acoja un modelo regulador convergente, es garantizar la protección efectiva del usuario. La finalidad que tiene cualquier organismo regulador es garantizar la protección de la gente, no solamente el usuario tradicional o nosotros, sino cualquier usuario, ya sea los operadores o no, y que por lo tanto se tenga un régimen de protección adecuado para que éste pueda presentar sus reclamaciones. No estamos en
las reclamaciones tradicionales que se le hacían a los operadores, sino efectivamente contar con un usuario digital que debe estar totalmente informado y al cual se le deben dar todas las herramientas para que éste pueda acceder a todos los servicios en unas mismas condiciones y que por lo tanto pueda interactuar directamente con los agentes que le están prestando el servicio más allá del que le provee el servicio de Internet. Con esto concluyo mi intervención y ha sido un placer acompañarlos esta tarde. Muchas gracias.